Hola a todos, el día de hoy nos encontramos para resolver un problema de flujo eléctrico. El ejercicio dice: un campo eléctrico no uniforme apunta en la dirección del eje X positivo, tal que el campo eléctrico es igual a una componente X en la dirección Y. La magnitud del campo es independiente de la coordenada Z y varía con respecto a X y Y acorde a la expresión E sub X igual a C por X menos 2Y, donde X y Y están en metros y C es una constante cuyo valor es 3.6 por 10 a la 2 newton sobre coulomb metro. Para un cubo de lados 2 metros que está en la misma posición de la figura, ¿cuál es el flujo a través de la cara YZ en X igual a 1 metro? El lado número 1. Bueno, en el problema nos piden solo calcular el flujo eléctrico a través de esta superficie. La superficie o la cara número 1, que es la que está en la coordenada X igual a 1 metro. Pero yo creo pertinente hacerle un adicional y es calcular el flujo total a través de la caja. ¿Vale? Creo que podríamos ir haciendo de una vez ese ejercicio. Vamos a resolverlo de esa forma. Dentro de las cosas importantes a resaltar es que se tiene un problema de flujo eléctrico, pero para superficies cerradas. Y bueno, como yo lo voy a resolver a calcular el flujo eléctrico a través de todas las caras, pues voy a escribir este flujo como la integral cerrada de punto ds. El símbolo cerrado, recuerden, significa que la superficie que se va a trabajar está completamente cerrada y solamente podemos apreciarlo desde el exterior. Otro aspecto que voy a utilizar es que, bueno, en general, pues un problema de integral de superficie debe resolverse a través de integrales múltiples. Pero este problema lo voy a resolver con integrales simples, ya que las caras a las cuales se les va a determinar flujo eléctrico, que bueno, vendría siendo esta, en el caso de las caras laterales, el diferencial de superficie depende también de Z, pero el campo eléctrico no depende de Z. Que el campo eléctrico no es dependiente de Z, ¿sí? No depende de Z. Esto facilita el trabajo en cierta medida porque vamos a poder calcular integrales simples, ¿ok? Bueno, entonces empecemos a resolver la integral de flujo eléctrico, de flujo total. Ya que es un cubo, ¿cierto? Pues vamos a tener 6 superficies abiertas, es decir, que esta integral cerrada se transforma en el cálculo de 6 superficies o 6 integrales todas abiertas. Y bueno, lo que voy a hacer es plantear cada uno de los diferenciales. Por ejemplo, si tengo la cara de arriba, pues este va a ser el diferencial de superficie. Vamos a llamarlo ds sub 1. ¿Vale? Ahí está ds sub 1. Por aquí está ds sub 2. Este va a ser ds2. ¿Sí? Esta cara frontal, ds sub 3. Bueno, voy a escribirlo aquí que no me quede sobre el valor de x ahí. Este va a ser ds sub 3, ¿cierto? Vamos a tener un diferencial de superficie para esta carita, que obviamente debe apuntar hacia afuera de la superficie. Este va a ser ds sub 4, ¿sí? El diferencial de superficie para la base de ese cubo, ese es un ds sub 5. Y finalmente el diferencial de superficie para la cara de la parte trasera de ese cubo, que viene siendo ds sub 6. En el caso del diferencial de superficie 1 es en una superficie formada en el plano ZX. El diferencial de superficie 2 está formado en el plano YZ. El diferencial de superficie 3 está formado en el plano YX. El diferencial de superficie 4 está formado también en el plano YZ.
el diferencial de superficie 5, que sería la parte acá de la base de ese cubito, está en el plano ZX. Y finalmente la cara posterior de ese cubo es un plano formado en el plano YX. Esos son los diferentes diferenciales de superficie y obviamente sus respectivas direcciones. DS1 apunta en la dirección positiva del eje Y, DS2 en la dirección positiva del eje X, DS3 en la dirección positiva del eje Z, DS4 en la dirección negativa del eje X, DS5 en la dirección negativa del eje Y y DS6 en la dirección negativa del eje Z. Básicamente debo plantear 6 integrales. El flujo eléctrico va a ser igual a la integral del campo eléctrico punto DS1 más la integral del campo eléctrico punto DS2 más la integral del campo eléctrico punto DS3 más integral campo eléctrico punto DS4 más integral campo eléctrico punto DS5 más integral campo eléctrico punto DS6. Listo, estas son las 6 integrales que voy a resolver. Pero realmente esto es muy sencillo. Miren que a partir de que conocemos la dirección del campo eléctrico, podemos anular una serie de integrales, porque esto es un producto punto. Cada una de estas operaciones acá son productos escalares entre vectores, productos puntos. Por ejemplo, el producto punto entre E y DS1. DS1 es un vector, DS1 es un vector que tiene magnitud DS1 y va en la dirección J. Apunta hacia arriba del eje Y, en J. Cuando se haga el producto punto E punto DS1, resulta que el campo eléctrico solo tiene componente I. Entonces, el producto punto IJ, como sabemos todos, eso vale 0. Eso implica que esta integral es nula. La integral para DS1 es igual a 0, porque el producto punto entre esos dos vectores es igual a 0. Y bueno, en cuanto a flujo se refiere, pues es algo muy obvio. Si el campo eléctrico va en el eje X, nada pasa a través de la cara 1. Nada pasa a través de la cara. El campo pasa sobre la cara. ¿Listo? El campo va en este sentido. Él pasa sobre la cara, pero nunca la atraviesa. Ese es el concepto de flujo. Las líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie. Entonces no habrá flujo a través de esa cara. ¿Listo? La integral de E punto DS1 es igual a 0. Pasa lo mismo para la cara del diferencial de superficie número 6, que va en la dirección negativa del eje Y. Lo mismo. Esta integral entonces también es igual a 0. Y de manera similar podemos ver que la integral 3 y la integral para 6 también son nulos. Entonces anulamos esta integral porque su producto punto es igual a 0. Y la integral para yo borré acá DS5 y DS6. Sí, está bien. DS5 y DS6. Estas son las 4 integrales que se van a anular. Miren que siempre para esas caras, que básicamente son esta cara de arriba, el campo eléctrico pasa sobre ella. Esta cara frontal, el campo eléctrico pasa aquí a lo largo de esa cara, pero nunca la atraviesa. La de la base también, el campo eléctrico pasa sobre ella, nunca la atraviesa. Y la cara posterior, el campo eléctrico pasa a lo largo de ella, pero nunca la atraviesa. Entonces, en este caso, la medida de líneas de campo eléctrico pasando a través de esas superficies es nula. Solamente nos queda calcular para esta cara en X igual a 1 metro y para esta cara en X igual a 3 metros. Entonces planteamos el flujo de esa forma, ¿cierto? El flujo eléctrico va a ser igual a la integral del campo eléctrico punto DS2 más la integral del campo eléctrico punto DS4. En el caso de DS2, vamos a trabajar primero DS2, es una cara, es una superficie que está formada por los ejes Y, Z. Bien, por los ejes Y, Z. Ahora, como el campo eléctrico no depende de Z, pues para mí Z va a ser un valor fijo.
Entonces el diferencial de superficie, que tendría que sacarlo como un dy y un dz, lo voy a sacar como un z por un dy, un rectangulito, ¿sí? Un rectangulito de esa superficie. Y eso aplica en las dos caras, tanto en la cara 4 como en la cara 2. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, este es el rectángulo, ¿sí? Voy a dibujar ahí. Voy a dibujar ahí el rectángulo que estamos teniendo en cuenta para ese flujo eléctrico. Bien, este va a ser el rectángulo. Y el diferencial de superficie lo voy a sacar así. Voy a sacar como especie de tiritas, ¿no? Como especie de tiras. De tal manera que el diferencial de superficie va a variar, o voy a tener que integrar solamente un eje. El eje de Y. ¿Sí? El eje con respecto a Y. Mientras que esto simplemente es un valor Z, donde sabemos que los lados del cubo valen 2 metros, entonces obvio, Z debe valer 2 metros. Lo fijamos a Z y eso nos permite resolver el problema de integrales múltiples con integrales sencillas. Bien, esto en el caso de pues aquellas personas que todavía no manejan muy bien estas integrales. Entonces ds va a ser igual a z por dy en todos los casos, tanto para la cara 4 como para la cara 2. Entonces el flujo eléctrico va a ser igual a la integral del campo eléctrico, que vale C por X menos 2Y en la dirección Y, punto ds2. ds2 va a ser Z por dy, también en la dirección Y. ¿Listo? Donde Y va a ser evaluada entre 0 y 2 metros. ¿Vale? La longitud que hay acá para esta cara, entre 0 y 2 metros. Ahora, hay que tener en cuenta algo. X dentro del campo es una variable, pero para cuestiones de la superficie 2, X es una constante. Es una constante que medida con respecto al origen vale 3 metros. Miren que no importa cómo integre esta superficie, no importa cómo me mueva sobre esta superficie, nunca voy a variar el valor de X. Entonces esta integral se va a resolver en esos límites, pero cuando X es igual a 3 metros. Vamos con la otra integral. Integral del campo eléctrico C por X menos 2Y en la dirección Y, punto, el mismo diferencial de Z de Y, pero ahora el diferencial de ese 4, estamos escribiendo la integral 4, el diferencial de ese 4 apunta en la dirección negativa del eje X, entonces le asociamos acá un menos ahí. Y como vamos a integrar a Y, también va a ser entre 0 y 2 metros. La diferencia es que para la cara número 4, esta cara estará ubicada en un valor fijo de X, donde X vale 1 metro. Entonces aquí hay que tener eso en cuenta. X es igual a 1 metro. Listo. Esto es lo que hay que resolver. Eso implica que el flujo eléctrico va a ser igual. C es una constante. Z ya está integrada. Es una constante. Vale 2 metros. Podemos sacar esos dos términos. Quedaría C por Z por la integral de X menos 2Y por dy, el producto punto y, que eso da 1 entre 0 y 2 metros. Para X igual a 3, obviamente no lo podemos olvidar. Lo mismo, voy a sacar constante C y Z, la integral entre 0 y 2 metros. Bueno, creo que aquí ya puedo colocar el signo negativo aquí en esta parte. Menos, ese signo menos viene del producto punto entre y menos y. Eso da menos 1. Entonces, bueno, apareció un menos acá, que proviene del producto punto entre y menos y. Seguimos, entonces acá quedaría X menos 2Y por dy. Eso evaluado en la posición X igual a 1 metro.
Ok. Solo nos resta integrar, una integral pues relativamente muy sencilla, el flujo eléctrico. Bueno, algo que pues puedo o debo resaltar es que el problema dice cuál es el flujo eléctrico a través de la cara YZ ubicada en X igual a 1 metro, es decir, lo que yo llamé DS4. O sea que lo que realmente el problema, este enunciado, requiere es que calculemos esta integral. Es decir, la segunda integral. Entonces no las voy a sumar, no las voy a juntar. Y voy a especificar ahorita cuál es la respuesta de este problema. De pronto si alguien quiere ir a chequearlo. Pero bueno, yo hice una forma alternativa como para ir comprendiendo y familiarizándonos mejor con el concepto del flujo eléctrico, resolviendo todo el problema, todo el flujo eléctrico. Bien, entonces aquí tenemos que C por Z, factor de, al integrar X de Y, pues eso da XY. Y al integrar menos 2y por dy, eso da menos, la integral de y sería, porque aquí hay dos integrales, ¿no? La primera integral es x por dy. Esa primera integral da xy. Y la segunda integral da, o bueno, la segunda integral sería menos 2y de y. La integral de y por dy da y al cuadrado sobre 2. Con este 2 desaparece y eso da y cuadrado. Sería menos y cuadrado. Esto evaluado entre 0 y 2 metros. Repito, para x igual a 3 metros. ¿Ok? Menos c por z. Y la integral, pues obviamente que toma el mismo valor que la primera. La primera integral es x de y, que eso da xy. Menos la integral de 2y de y, que es y cuadrado. Nuevamente eso entre 0 y 2 metros. Recalcando que x acá debe valer 1 metro. ¿Listo? Ahora sí. Este flujo sería el valor de, o la respuesta mejor. Esto sería la respuesta a este problema. Podemos empezar a sustituir algunos valores. Phi va a ser igual a C, ¿cierto? Que pues C vale 3.6 por 10 a la 2 newtons sobre coulomb metro. 3.6 por 10 a la 2 newtons sobre coulomb metro. Eso va multiplicado por z, donde z vale el lado de las caras de ese cubo, que es 2 metros. 2 metros, ¿cierto? Todo esto a su vez va a ir multiplicado por x, que vale 3 metros. Y al evaluar a y en 2 metros, menos 2 metros al cuadrado. Eso en cuanto a la primera parte. Al evaluar a y en 0, pues obviamente todo esto se va a anular, ¿no? Menos 3.6 por 10 a la 2 newtons sobre coulomb metro. Por z nuevamente, que serían 2 metros. Todo eso va a ir multiplicado por x, que en este caso vale 1 metro. Ahora evaluar a y en 2 metros. Menos y, que vale 2 metros al cuadrado. Listo. Repito, esto que nos va a dar aquí, incluyendo el menos, es la respuesta al problema, ¿vale? Esto lo estoy haciendo adicional, ¿sí? Como, bueno, me parece que calcular solo el flujo acá, pues en un problema de estos es algo muy simple. Quisiera, pues, se le pueden hacer unas modificaciones para ir aclarando algunas inquietudes, ¿no? Y ir haciendo más cálculos, practicando, en fin. El flujo eléctrico va a ser igual. Las unidades acá de estas de metros se cancelan con estas. ¿Vale? Estas unidades de metros desaparecen. Lo mismo pasa en este lado, ¿cierto? Y las unidades quedan unidades de flujo eléctrico, newton sobre coulomb por metro cuadrado, que son unidades de campo por área, obviamente. Entonces, vamos a hacer despacio estos cálculos. Voy a multiplicar solo este por este. Eso da 7.2 por 10 a la 2 newton sobre coulomb, que multiplica a su vez a estos términos acá que están dentro de este paréntesis. Esto da 6 metros cuadrados
menos 4 metros cuadrados. Menos, aquí también hago este producto, que ya sabemos da 7.2 por 10 a la 2 newton sobre coulomb. Pero ahora aquí dentro del paréntesis tenemos 1 metro por 2 metros, eso da 2 metros cuadrados. Y le vamos a restar 2 metros cuadrados al cuadrado, es decir, 4 metros cuadrados. El flujo eléctrico va a ser igual a, voy a multiplicar todo esto, ahora sí, voy a multiplicar todo esto, es decir, 6 metros cuadrados menos 4 metros cuadrados da 2 metros cuadrados por 7.2 por 10 a la 2. En el primer caso da 14.4 por 10 a la 2 newton sobre coulomb metros cuadrados, que son las unidades de flujo eléctrico. Y miren que aquí 2 metros cuadrados menos 4 metros cuadrados da menos 2 metros cuadrados. Es decir, que esto queda positivo. Más. Exactamente el mismo valor, ¿no? 14.4 por 10 a la 2 newton sobre coulomb metros cuadrados. Muchachos, este es el valor o la respuesta del problema. Que bueno, coincide, ¿no? Es en ambos lados el mismo. Pero este es el resultado de ese ejercicio. Mientras que la respuesta final del flujo eléctrico en la forma alternativa que hemos resuelto este problema es igual a 28.8 por 10 a la 2 newtons sobre coulomb metros al cuadrado. Ese es el flujo total a través de esa superficie cúbica cerrada debido al campo eléctrico no uniforme que existe en esa región. Mientras que por este lado, esta viene siendo la solución al problema original, el flujo eléctrico a través de solamente la cara número 1. Espero que este video les sirva para que estudien, para que afiancen sus conocimientos en el concepto de flujo eléctrico. Y bueno, nos veremos nuevamente más adelante. Muchas gracias por ver el video.